Hermanitas, buenas noches. Reciban un saludo y un fuerte abrazo de mi parte y siempre deseando que se encuentren bien junto a sus familias. Agradecida a mi Padre Celestial por permitir que pueda realizar la clase para este domingo. La clase de este domingo es Corazones entrelazados con rectitud y unidad, por el Elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. El subtítulo dice así: en este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra Iglesia, comprometámonos a vivir con rectitud y estar unidos como nunca antes. El Elder nos está invitando, nos hace a vivir con rectitud y estar unidos como nunca antes, ¿no? El discurso de esta semana, hermanas, que es por el Elder Quentin L. Cook, nos hace pensar, ¿no?, si estamos viviendo en rectitud y en unidad. ¿Qué es rectitud? Rectitud es ser justos, ser santos, ser íntegro, ser virtuoso, guardar los mandamientos de Dios, evitar el pecado. Todo esto abarca el significado de rectitud. Voy a empezar a leer el discurso del Elder. La rectitud y la unidad son profundamente significativas cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él. Hay menos conflictos y contención en la sociedad. Hay más unidad. Nos dice, ¿no?, que la rectitud y la unidad son bien significativas. Significa que las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud en llegar a ser como Él. Al hacer todas estas cosas va a haber menos conflictos, menos contiendas en la sociedad y va a haber más unidad. Él acá en su discurso, el Elder nos dice: me encanta un relato verídico que es un ejemplo de esto, que voy a leer este relato. Es en los tiempos de Brigham Young. Voy a leerles. Cuando era joven, el general Thomas L. Kane, quien no era de nuestra religión, ayudó y defendió a los santos cuando se les requirió huir de Nabú. Fue defensor de la Iglesia durante muchos años. En 1872, el general Kane y su talentosa esposa Elizabeth Wood Kane y sus 2 hijos viajaron desde su casa en Pensilvania hasta Salt Lake City. Ellos acompañaron a Brigham Young y a sus colaboradores en un difícil viaje hacia el sur, hasta Utah. Elizabeth encaró con ciertas dudas su primera visita a Utah. En cuanto a las mujeres, algunas de las cosas de las que se enteró le sorprendieron. Por ejemplo, descubrió que cualquier carrera con la cual una mujer pudiera ganarse la vida estaba disponible para ella en Utah. También halló que los miembros de la iglesia eran amables y comprensivos con los indígenas americanos. Durante el viaje se quedaron en Fillmore,
en la casa de Thomas R. King y su esposa Matilda Robinson King. Elizabeth escribió que mientras Matilda preparaba una comida para el presidente John y su grupo, 5 indígenas entraron en la habitación y aunque no habían sido invitados, estaba claro que esperaban unirse al grupo. La hermana King les habló en su dialecto, o sea, los dueños de esa casa, ¿no? Donde les habían dado hospedajes. Dice, la hermana King les habló en su dialecto. Ellos se sentaron con sus mantas, con una mirada agradable en el rostro. Elizabeth preguntó a uno de los niños King, ¿qué le dijo tu madre a esos hombres? La respuesta del hijo de Matilda fue, ella dijo, estos forasteros llegaron primero y solo he cocinado lo suficiente para ellos. Pero la comida de ustedes está cocinándose en el fuego. Ahora yo los llamaré tan pronto esté lista. Elizabeth preguntó, ¿realmente hará eso o simplemente les dará sobras en la puerta de la cocina? Ella preguntó, dijo, ¿será cierto o simplemente les dará sobras en las puertas de la cocina? El hijo de Matilde respondió, mamá les servirá igual que a ustedes y les dará un lugar en su mesa. Y así lo hizo. Y ellos comieron con perfectos modales. Elizabeth explicó que su opinión sobre la anfitriona creció un 100%. La unidad aumenta cuando las personas son tratadas con dignidad y con respeto, aunque sean diferentes en sus características externas. Por eso el elder Quentin nos dice, no, al comenzar este relato nos dice, me encanta un relato verídico, que es un ejemplo de esto. Sí, es un ejemplo que al ser respetuosos con las personas, no importa cómo sean, no importa de sus características, ser respetuosos con ellos también, demostrar el respeto que ella demostró, ¿no? Dice la anfitriona de esa casa, respeto por esos indígenas que llegaron a su casa y sin haber sido invitados. Y les sirvió, les atendió de comer igual que a los que habían sido invitados, ¿no? De esa manera aumenta la unidad, ¿no? Aumenta la unidad porque ellos cumplieron. ¿Qué cumplieron? Los mandamientos. Sí, cumplían los mandamientos y ahí estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque cumplir los mandamientos de Dios es amar a Dios y amar a sus hijos de Dios. El elder Quentin nos dice, como líderes no estamos bajo la ilusión de que en el pasado toda relación era perfecta, que toda conducta era como la de Cristo o que todas las decisiones eran justas. Sin embargo, nuestra religión enseña que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y lo adoramos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Dice, ¿quién es nuestro Salvador? Nuestro deseo es que nuestros corazones y mentes estén entrelazados con rectitud y unidad, que seamos unos con ellos. Voy a leer una escritura en Doctrinas y Convenio 4571.
Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Lo que pasa, lo que esta escritura nos enseña lo que se nos tiene para las personas justas, ¿no? Dice, y acontecerán que los justos serán recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. El elder Cuenti nos dice en su discurso, la rectitud es un término amplio y extenso, pero ciertamente incluye vivir los mandamientos de Dios. Esta nos hace merecedores de las ordenanzas sagradas que constituyen la senda de los convenios y nos bendice para que el espíritu dé dirección a nuestra vida. En Alma 36:30 vamos a leer Alma 36:30. Nos dice así, mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardéis los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su palabra. Y también en Primera de Nefi, capítulo 2, versículo 20, también tenemos una escritura muy, muy bonita que nos dice, y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión. Sí, a una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás. Ya hemos podido decir que todo esto abarca vivir en rectitud. ¿Qué es vivir en rectitud? Guardar los mandamientos, ser justos, ser íntegros, evitar el pecado. El ser rectos no depende de cada uno de nosotros que tenga todas las bendiciones en su vida en este momento. Es posible que no estemos casados o que no se nos haya bendecido con hijos o que no tengamos otras bendiciones deseadas ahora. Pero el Señor ha prometido que las personas rectas que son fieles morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Voy a leer Mosía 2:41. Dice, y además quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordar que estas cosas son verdaderas porque el Señor Dios los ha declarado.
las personas que no han sido, dice, no, el elder no dice, que a veces hay personas que en estos momentos todavía no se han casado o no han sido bendecidos con hijos o otras, o que no tengan otras bendiciones deseadas, ¿no? Pero el Señor ha prometido que las promesas rectas, con estas promesas rectas, a todos los fieles morarán con Él en un estado de interminable felicidad. O sea, si que no hemos podido llegar a las bendiciones que deseáramos, sigamos siendo fieles. No retrocedamos en este camino que estamos. No hay que desanimarnos, sino sigamos adelante. Sigamos siendo fieles porque Él nos ha prometido que a las personas fieles Dios nos va a tener en un estado de interminable felicidad, ¿no? Que moraremos en un estado de interminable felicidad. El elder Cuenti también nos dice, la unidad es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sion cuyos corazones y mentes están entrelazados. Voy a leer Mosías capítulo 18, 21. Dice, y les mandó que no hubieran contenciones entre unos y otros, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor, el uno para con el otro. Y también en Moisés tenemos, en Moisés 7:18, nos dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no habían pobres entre ellos. Voy a seguir leyendo el discurso. Y dice, han pasado 200 años desde que el Padre y su Hijo se aparecieron por primera vez y comenzaron la restauración del Evangelio de Jesucristo. En 1820. Acá nos habla del libro el libro de Mormón, el relato de Cuarta de Nefi. Dice así, el relato de Cuarta de Nefi en el libro de Mormón incluye un periodo similar de 200 años después de que el Salvador se apareció y estableció su iglesia en la antigua América. El registro histórico que leemos en Cuarta de Nefi describe un pueblo donde no había envidias, contiendas, tumultos y mentiras, asesinatos ni lascivas de ninguna especie. Debido a esa rectitud, el registro declara que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Voy a leer Cuarta de Nefi, capítulo 1, versículo 16. Cuarta de Nefi, capítulo 1, versículo 16. Y dice así, y no había envidias ni contiendas, ni mentiras, ni asesinatos,
ni lascivas de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Y en Cuarta de Nefi 1:15, y ocurrió que no habían contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. En estos tiempos que relata el libro de Cuarta de Nefi, las personas bastante obedecían a Dios, guardaban sus mandamientos, ¿no? Esas personas, en sus corazones de ellas moraba el amor de Dios, ¿no? Ellos, no conocían esos conflictos, ¿no? En esos tiempos, pero sucedió algo. Mire, voy a seguir leyendo. Desafortunadamente, Cuarta de Nefi describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201, cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. Las profundidades de la depravación que se produjo en ese tiempo fueron tan inicuas. Vamos a leer Cuarta de Nefi, capítulo 1, 24. Y ahora bien, en este año, en el 201, empezó a haber entre ellos algunos que se enlazaron en el orgullo, tal como el lucir ropas costosas y toda clase de perlas finas y de cosas lujosas del mundo. Por eso dice, ¿no? Dice, desafortunadamente, describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201, cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. Las profundidades de la depravación que se produjo en ese tiempo fueron tan inicuas que finalmente el gran profeta Mormón se lamenta con su hijo Moroni y dice: oh hijo mío, ¿cómo puede ser un pueblo como este que se deleita en tanta abominación? ¿Cómo podemos esperar que Dios detenga su mano un juicio contra nosotros? Esto es lo que, ¿no?, el profeta Mormón le dice a su hijo Moroni, ¿no? Se lamentó cómo es que habían cambiado esas personas, ¿no? Cómo es que un pueblo donde no existía contiendas, no existían mentiras, asesinatos, en ese pueblo cambiaron, ¿no? Que el profeta Mormón dijo, ¿no? Así, ¿cómo podemos esperar que Dios detenga su mano en un juicio contra nosotros? Voy a seguir leyendo el discurso, hermanas, del elder Cuenti, que nos dice: en esta dispensación, aunque vivimos en una época especial, el mundo ha sido bendecido con la rectitud y la unidad descritas en Cuarta de Nefi. De hecho, vivimos en un momento de divisiones particularmente marcadas. Sin embargo, los millones que han
aceptado el Evangelio de Jesucristo se han comprometido a lograr tanto la rectitud como la unidad. Todos somos conscientes de que podemos mejorar y ese es nuestro desafío en esta época. Es cierto, todos somos conscientes de que podemos mejorar, ¿no? Y ese va a ser ese es nuestro desafío en esta época y justo en estos tiempos también que estamos viviendo, ¿no? Este tiempo de mucha tristeza. ¿Cómo vamos a poder lograrlo si no es guardando sus mandamientos de nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial nos ha dado estos mandamientos porque sabe que nosotros sí podemos cumplirlo. Él jamás nos podría haber dado algo que no vamos a poder cumplirlo. Sí podemos cumplir los mandamientos de Dios, teniendo rectitud y unidad. Teniendo rectitud y unidad y cumpliendo los mandamientos de Dios, estamos demostrando amor a Dios y amor a sus hijos de Dios. Amor al resto de personas. El Elder nos dice, podemos ser una fuerza para elevar y bendecir a toda la sociedad. En este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra Iglesia, comprometámonos como miembros de la Iglesia del Señor a servir con rectitud y estar unidos como nunca antes. Y nos dice, el presidente Russell M. Nelson nos ha pedido que demostremos mayor cortesía, armonía racial y étnica y respeto mutuo. Esto significa amarnos unos a otros y a Dios, aceptar a todos como hermanos y hermanas y ser verdaderamente un pueblo de Sión. En el discurso nos dice también esto. Los barrios y las ramas de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, están determinados por la geografía o por el idioma, no por la raza ni la cultura. La raza no se registra en las cédulas de miembro. Hay una escritura que voy a leer en Doctrinas y Convenios 90:11. Capítulo 90, versículo 11. Voy a leer qué nos dice en esa escritura. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del Evangelio, en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la administración del Consolador, derramando sobre ellos para revelar a Jesucristo. A esta escritura es que nos habla, ¿no? El presidente Nelson, que nos dice, los varos y las ramas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días están determinados por la geografía o por el idioma, no por la raza ni la cultura. Al principio del Libro de Mormón, aproximadamente 550 años antes del nacimiento de Cristo, se nos enseña el mandamiento fundamental con respecto a la relación entre los hijos del Padre Celestial. Todos deben guardar los mandamientos del Señor y todos están invitados a participar de la bondad del Señor. Y a nadie de los que a Él viene desechan, sean negros o blancos, esclavos o libres,
varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. El ministerio y el mensaje del Salvador han declarado constantemente que todas las razas y colores son hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. En nuestra doctrina creemos en el país anfitrión de la restauración, los Estados Unidos. Su Constitución y los documentos relacionados escritos por hombres imperfectos fueron inspirados por Dios para bendecir todas las personas, para bendecir a todas las personas. Como leemos en Doctrinas y Convenios, estos documentos se establecieron y deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a principios justos y santos. Dos de estos principios eran el albedrío y la responsabilidad por los pecados propios. El Señor declaró: por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Y para este fin he establecido la constitución de este país por manos de hombres sabios que levanten para este propósito mismo y redimir la tierra por el derramamiento de sangre. Esos son estos principios que nos ha dado, ¿no? El albedrío y la responsabilidad. Que nosotros tenemos el albedrío que podemos decidir para decidir si en guardar los mandamientos es amar a Dios y amar a sus hijos. Al guardar los mandamientos es vivir en rectitud y unidad, ¿no? Y si no, pues, y no lo hacemos, estamos cometiendo pecados, que nosotros vamos a dar cuenta de ello en su momento, ¿no? Vamos a dar cuenta de ello. Son estos principios que nos ha dado el albedrío y la responsabilidad. Acá en su discurso, el elder nos dice: en una época de tensión en varios frentes, muchos habitantes de Missouri consideraban a los indígenas americanos enemigos implacables y querían expulsarlos del lugar. Además, muchos de los colonos de Missouri eran dueños de esclavos y se sentían amenazados por los que se oponían a la esclavitud. Por el contrario, nuestra doctrina respetaba a los indígenas americanos y nuestro deseo era enseñarles el Evangelio de Jesucristo con respecto a la esclavitud. Nuestras escrituras habían dejado en claro que ningún hombre debe ser esclavo de otro. Al final, los santos fueron expulsados violentamente de Missouri y luego obligados a trasladarse al oeste. Los santos prosperaron y hallaron la paz que acompañaban a la rectitud, la unidad y el vivir el Evangelio de Jesucristo. Voy a leer una escritura en Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardemos sus mandamientos.
esta clase, hermanas, que nos ha ofrecido en este discurso, que nos ha dado el Elder Cuenti L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Es cómo es que nosotros vamos a poder tener rectitud y unidad. Nos enseña que guardando los mandamientos, que los mandamientos se nos ha dado Dios para cumplirlos, que nos ha dado porque Él sabe que vamos a poder cumplirlos. Nos ha dado muchos principios también en este discurso, nos dice el Elder, el principio del albedrío, el principio de la responsabilidad, ser responsables de nuestros actos. Nosotros en este evangelio que estamos, tenemos que ser responsables de cómo comportarnos, porque depende de cómo nosotros nos portemos, depende de cómo llevemos a cabo nuestras ordenanzas sagradas que hemos hecho y podamos cumplir el convenio que hicimos con Dios. Van a ser vistos por otras personas. Si guardamos todas estas cosas, estamos viviendo en rectitud. Y al comportarnos como ese ejemplo, el ejemplo que nos da, que relata esa historia de las hermanas que había atendido a unos indígenas en su casa, ¿no? Los atendió como si fueran invitados, al igual que sus invitados los atendió. Demostró respeto por las personas y unidad. Amar unos a otros. Dios dice, si me amáis a mí, si guardáis mis mandamientos, también amas a mis hijos. En este mundo, en esta tierra donde nosotros estamos, solo tenemos que ser fieles, esforzarnos por ser fieles, para así santificar esta tierra mediante nuestra rectitud, mediante nuestra unidad, ser unidos. En estos tiempos en que estamos es cuando tenemos que ponerlo en práctica. Es una prueba que Dios nos está dando para ver cómo es que nosotros estamos demostrando amor hacia nuestro prójimo y amor hacia Él, hacia nuestro Padre Celestial. Sé que estas cosas que hemos podido compartir en el discurso del Elder Cuenti, que son dirigidas por nuestro Padre Celestial. Ellos son dirigidos por nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial les da a ellos revelaciones cómo es que puedan ellos dirigir su iglesia. Hermoso este discurso del Elder. Sé que al amar a mi Padre Celestial, Él me va a bendecir. Sé que al guardar mis mandamientos, demuestro amor hacia Él.
al guardar mis mandamientos, demuestro amor hacia nuestro prójimo. Comparto estas cosas, hermanitas, con mucho cariño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.